El lucero de la Reforma. El libro El conflicto de los siglos relata la vida y obra de John Wycliffe, un teólogo inglés que vivió en el siglo XIV y que es considerado como un precursor de la Reforma protestante. Wycliffe, apodado el Lucero de la Reforma, es presentado como un heraldo no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. A pesar de la supremacía papal y la escasez de Biblias, la luz de la verdad no se apagó por completo durante la Edad Media. Dios, en su providencia, guió a hombres como Wycliffe al estudio de las Escrituras, lo que les permitió discernir verdades que habían estado ocultas por mucho tiempo. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que, siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligaduras del error y la superstición, y exhortando a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos, a que se levantaran y afirmaran su libertad. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida, pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo, fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba por rayar. En el siglo XIV salió en Inglaterra el Lucero de la Reforma, John Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la Iglesia habían podido satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación, y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios cambiándola por las tradiciones humanas, acusaba desembozadamente al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la Iglesia. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables, le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la Iglesia de Roma, y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe, pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Wycliffe desafió la corrupción del clero y las doctrinas papales como las indulgencias, afirmando que la Biblia no le otorgaba al Papa mayor poder para perdonar o excomulgar que a cualquier otro sacerdote. Sus escritos y predicaciones despertaron al pueblo de su sumisión pasiva a los dogmas de Roma. Rechazaba la autoridad del Papa y la Iglesia romana en asuntos de religión. Esta confrontación con la Iglesia católica le valió a Wycliffe la persecución y la condena. Fue citado a juicio en múltiples ocasiones. Se enfrentó a la amenaza de ser quemado en la hoguera. La Iglesia católica emitió bulas papales para silenciarlo. A pesar de la persecución de la Iglesia, Wycliffe fue protegido por Dios y su obra continuó, sentando las bases para la Reforma protestante. Incluso después de su muerte, sus huesos fueron exhumados y quemados por orden del Concilio de Constanza, pero sus doctrinas se extendieron por todo el mundo como sus cenizas esparcidas por el océano. John Huss, de Bohemia, fue inspirado por los escritos de Wycliffe para unirse a la obra de la Reforma, expandiendo la semilla de la verdad a otros países. Wycliffe, un precursor inigualable.
Wycliffe es descrito como un hombre único, un precursor que surgió de la oscuridad para anunciar una nueva era. Su sistema de verdad, basado en la salvación por la fe en Cristo y la infalibilidad de las Escrituras, fue tan completo que los reformadores que le siguieron no pudieron superarlo, ni siquiera 100 años después. Wycliffe sentó los cimientos para la Reforma, una obra que liberaría las conciencias y las naciones del dominio de Roma. El principal legado de Wycliffe fue la traducción de la Biblia al inglés, un acto revolucionario que puso la palabra de Dios al alcance del pueblo, rompiendo las cadenas de la ignorancia y el vicio.